Un año después de perder a su hija adolescente y a su esposa en un accidente automovilístico, un multimillonario destrozado sale a caminar por el parque y se queda paralizado al ver a una niña sentada en un banco que se parece exactamente a su hija. Antes de comenzar, haznos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y dale me gusta a este video para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Las extensas paredes de vidrio del ático de Dominic Grant ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero la vista se perdía en él, lo había sido durante mucho tiempo. El horizonte, que alguna vez fue fuente de orgullo e inspiración, ahora se sentía como una extensión sombría, un recordatorio de lo poco que le importaba al mundo el sufrimiento de un hombre, sin importar cuán rico o poderoso fuera. El mundo siguió moviéndose, las luces de la ciudad aún brillaban y el zumbido de la vida de abajo continuaba sin cesar, pero para Dominique el tiempo se había detenido. Hace un año, el silencio en su casa era opresivo, las risas de Julia y las charlas de Elena ya no resonaban en los pasillos, pero su ausencia era ensordecedora. Sus fotos aún adornan las paredes, sonriéndole como fantasmas, él evitaba mirarlas, pero tampoco se atrevía a quitarlas. Su otrora lujosa casa ahora parecía un mausoleo, cada habitación un santuario de la vida que había perdido. La mesa del comedor donde solían compartir comidas ahora estaba cubierta de correos sin abrir y papeleo abandonado, su habitación estaba intacta, su lado del armario todavía lleno de la ropa de Julia, su bufanda favorita sobre la silla donde la había dejado. La habitación de Lina permanece congelada en el tiempo, su cama pulcramente tendida, sus libros aún sobre el escritorio donde los dejó por última vez. Dominique se había dedicado de lleno a su trabajo tras el accidente, en un intento desesperado por escapar del peso aplastante de su dolor. Su empresa, Grant Technologies, se había convertido en su refugio, su distracción, las interminables reuniones de directorio, lanzamientos de productos y viajes de negocios le permitían llenar las horas, ahogar el dolor en su pecho. Se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo que debía hacerse, manteniendo la empresa a flote, honrando el legado que había construido para su familia, pero en el fondo sabía la verdad, estaba huyendo. La gente a su alrededor había intentado al principio romper los muros que había levantado, sus amigos más cercanos llamaban con regularidad, ofreciéndose a sacarlo o simplemente sentarse con él. Su asistente, Mara, dejaba suaves recordatorios sobre las citas de terapia en su escritorio, a veces entraba a su oficina para instarlo a ir, incluso su terapeuta se había acercado directamente, preocupado por su repentina retirada. Dominique los ignoró a todos, enterrándose más profundamente en su trabajo, negándose a confrontar el abismo abierto de la pérdida que amenazaba con tragárselo por completo. Esta noche no fue diferente, el día había sido agotador, un borrón de reuniones y decisiones que apenas recordaba haber tomado. Cuando regresó a casa, el agotamiento era más emocional que físico. Dejó su maletín junto a la puerta y se aflojó la corbata, mirando inexpresivamente la sala de estar poco iluminada, el vacío del espacio pareció burlarse de él. Se sirvió un vaso de whisky, su ritual habitual, y se sentó en el borde del sofá, mirando a la nada en particular, el ardor del alcohol era familiar, lo conectaba a tierra de una manera que nada más podía. Sin embargo, esta noche no fue suficiente, el silencio presionó con más fuerza, las paredes parecieron cerrarse y, por primera vez en meses, sintió un destello de algo que no pudo nombrar. Dejó el vaso y se puso de pie bruscamente, agarrando su abrigo, la idea se le ocurrió espontáneamente, un paseo, no había ido al parque desde el accidente, había sido uno de sus lugares favoritos, un santuario en medio de la bulliciosa ciudad. Él y Julia solían llevar a Lena allí todos los domingos, alimentando a los patos, alquilando bicicletas o simplemente sentándose en un banco y viendo pasar el mundo. La sola idea de volver a ese lugar hizo que se le oprimiera el pecho, pero algo lo obligó a ir, tal vez era la necesidad de escapar de la quietud sofocante de su casa, o tal vez era el whisky aflojando sus defensas. De cualquier manera, se encontró saliendo al aire fresco de la noche. La ciudad, viva con el zumbido del tráfico y las risas lejanas.
El parque estaba más tranquilo de lo que recordaba, los caminos estaban tenuemente iluminados por farolas antiguas, los árboles, con sus ramas desnudas en el frío del final del otoño, proyectaban largas sombras sobre el suelo. Dominique metió las manos en los bolsillos de su abrigo, su aliento empañando el aire frente a él, caminó sin rumbo, su mente vagando hacia recuerdos que había tratado de reprimir con tanto esfuerzo. Casi podía oír la risa de Lena, verla correr hacia adelante para perseguir una ardilla o pedir un helado, podía imaginarse la cálida sonrisa de Julia mientras miraba a su hija, sus manos deslizándose en las suyas. El dolor en su pecho se hizo más agudo, y negó con la cabeza tratando de disipar las imágenes. Mientras doblaba por el sendero abandonado, llegó a un pequeño claro con una hilera de bancos, un suave murmullo de voces llegó a sus oídos, y sus ojos se sintieron atraídos por un par de figuras sentadas en uno de los bancos. Dos adolescentes, con la cabeza muy junta, mientras se reían de algo en un teléfono. Dominique se congeló a medio paso, una de las chicas se giró ligeramente, su rostro captando la luz de la farola cercana, y el corazón de Dominique se detuvo. Era Lena, o al menos podría haberlo sido, se parecía exactamente a su hija, las mismas ondas castañas derramándose sobre sus hombros, los mismos ojos brillantes que parecían brillar incluso en la penumbra, se rió de nuevo. El sonido atravesó a Dominique como una espada. Por un momento no pudo respirar, su mente se aceleró, luchando por darle sentido a lo que estaba viendo, no era posible, Lina se había ido, la había enterrado, había estado junto a su tumba, entumecido y roto, mientras bajaban el ataúd al suelo, y sin embargo aquí estaba. Sus piernas se movieron solas, llevándolo unos pasos más cerca, su pulso latía con fuerza en sus oídos, y su visión se nubló cuando las lágrimas brotaron, quiso llamarla, decir su nombre, pero su voz se le atascó en la garganta. La niña levantó la vista, su mirada se encontró brevemente con la suya, Dominique se detuvo en seco, no era ella, la comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La sonrisa de la niña vaciló cuando lo vio mirándola, su frente frunció el ceño en confusión. Su amiga se inclinó y le susurró algo, y ambas se pusieron de pie y se alejaron rápidamente. Dominique se quedó allí, con el pecho agitado, las manos temblorosas, la fría noche mordía su piel, pero apenas la sentía. Su mente era un torbellino de emociones, dolor, esperanza, desesperación y algo más que no supo nombrar. Se dejó caer en el banco que acababan de dejar, enterrando el rostro entre las manos, el dolor en el pecho era insoportable, pero por primera vez en un año se sentía crudo y real, no mitigado por el entumecimiento en el que se había envuelto. Se sentó allí durante lo que parecieron horas, el peso de su dolor lo presionó como nunca antes, la imagen de la niña persistía en su mente, un cruel recordatorio de lo que había perdido, y sin embargo había algo en ella. Algo que se agitaba, un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Lo aterrorizaba, pero tampoco podía ignorarlo. La mente de Dominique se aceleró mientras estaba sentado, congelado en el banco del parque, con el corazón latiéndole como un tambor. No podía quitarse la imagen de la cabeza, no podía desenredar el nudo de emociones que se apretaba en su pecho. No era solo el parecido, era su Lena, el mismo cabello oscuro y ondulado que captaba la luz del sol como lo hacía el de su hija, la misma nariz pequeña salpicada de pecas y esos ojos brillantes, curiosos y vivos. Los recuerdos surgieron espontáneamente y agudos, de la risa de Lena resonando por la casa, de sus diminutas manos deslizándose en las suyas mientras cruzaban la calle, de su voz llamándolo papá de esa manera especial que solo ella podía. Pero Lena se había ido hacía años, lo sabía con cada fibra dolorida de su ser, y sin embargo allí estaba ella, o alguien que se parecía increíblemente a ella, caminando por el parque en una tarde cualquiera de otoño. Se sentó inmóvil durante lo que pareció una eternidad, tratando de alejar la imagen, de convencerse de que era un truco cruel de luces y sombras, un fallo momentáneo de su cerebro afligido por el dolor. Pero cuanto más miraba, más seguro estaba de que no lo estaba imaginando, ella era real, o al menos alguien que se parecía exactamente a ella. Era la parte lógica de su mente luchando contra la marea creciente de esperanza,
susurrando que no podía ser ella, que esto era solo una coincidencia. Pero el resto de él, la parte que nunca había dejado de llorar, que nunca había dejado de culparse por su muerte, se aferró a la posibilidad con feroz desesperación. ¿Y si fuera ella? ¿Y si de alguna manera, en contra de todas las leyes de la naturaleza y la razón, Lena hubiera regresado? Antes de que pudiera detenerse, Dominique se levantó del banco, con las piernas inestables debajo de él, se sentía como un hombre caminando en un sueño, cada paso hacia ella cargado con partes iguales de temor y anhelo. Ella estaba parada cerca de la fuente, riéndose de algo que había dicho su amiga, su voz llegaba débilmente con la brisa, era tan dolorosamente familiar que se le atascó la respiración en la garganta. Vaciló, con los pies clavados en el suelo mientras la duda se apoderaba de él de nuevo, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si esta era solo una extraña, una pobre chica que compartía el rostro de su hija? Pero no podía librarse de la certeza de que esto no era una coincidencia, tenía que saberlo. Lina, el nombre salió de sus labios antes de que se diera cuenta de que había hablado, su voz temblaba con una mezcla de esperanza y miedo. La niña se giró, su sonrisa se desvaneció cuando lo vio, su expresión cambió a una de confusión, con el ceño fruncido mientras estudiaba su rostro. Lo siento, dijo, con voz cautelosa pero educada. El corazón de Dominique se encogió, incluso su voz era la misma. Lena, repitió con más insistencia, esta vez dando un paso más cerca, soy yo, papá. La niña parpadeó, claramente sorprendida. Creo que te equivocas de persona, dijo, mirando nerviosamente a su amiga. Me llamo Amelie, no Lena. Dominique se congeló, su mente luchando por darle sentido a sus palabras. No, dijo, negando con la cabeza, no, eso no está bien, eres Lena, tienes que serlo. Amelie retrocedió un pequeño paso, con los ojos muy abiertos. No sé quién eres, dijo, su tono se acercaba a la alarma, nunca te había visto antes, pero te pareces mucho a ella, tartamudeó Dominique, su voz elevándose, te pareces exactamente a mi hija, tienes que entender, ella murió hace años, pensé que la había perdido para siempre, pero aquí estás aquí. Amelie intercambió una mirada nerviosa con su amiga, quien tiró de su brazo. Vamos, Amelie, susurró la amiga, vámonos. Lo siento, dijo Amelie rápidamente, sus ojos moviéndose entre Dominique y su amiga. No te conozco, se giró y se alejó, con pasos apresurados, su amiga cerca detrás. Espera, Dominique la llamó, con la voz entrecortada, por favor, espera, necesito hablar contigo. Pero ella no se detuvo, la vio impotente mientras desaparecía por el sendero, su corazón hundiéndose en un pozo de desesperación. Dominique se quedó allí durante mucho tiempo, sin poder moverse, su mente era un torbellino de confusión y desesperación. Repitió el encuentro una y otra vez en su cabeza, buscando alguna explicación, alguna pista que le diera sentido a todo. Ella había negado ser Lena, pero ¿cómo podía creerle? El parecido era demasiado perfecto, demasiado exacto. No era solo su apariencia, era la forma en que se movía, la forma en que sonreía, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba confundida. Era Lena, estaba seguro. Y, sin embargo, ella lo había mirado como si fuera un extraño, como si nunca lo hubiera visto antes en su vida. Mientras el sol se ponía más bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el parque, Dominique finalmente se obligó a irse. Sus piernas se sentían pesadas mientras caminaba de regreso a su auto, su mente aún dando vueltas, necesitaba respuestas, necesitaba entender quién era Amelie y por qué se parecía tanto a su hija. Era posible que Lena hubiera sobrevivido de alguna manera, que se la hubieran llevado y le hubieran dado una nueva identidad. ¿O era esto algo completamente diferente, algo que no podía explicar o siquiera comprender? Esa noche, Dominique se sentó solo en su oscura sala de estar, mirando una fotografía de Lena que había tomado solo unas semanas antes de su muerte. Ella estaba sonriendo a la cámara, con los brazos alrededor del perro de la familia, sus ojos brillaban con picardía.
Era la misma sonrisa que había visto hoy, los mismos ojos que lo habían mirado con confusión y miedo. Trazó el contorno de su rostro con el dedo, su corazón dolía con un anhelo que nunca había desaparecido por completo. Decidió en ese momento que no podía dejarlo pasar, tenía que averiguar la verdad, sin importar cuán doloroso o difícil fuera. Si existía la más mínima posibilidad de que Amelie fuera Lena, se lo debía a su hija y a sí mismo descubrir las respuestas. Pensó en seguirla, en averiguar dónde vivía, quiénes eran sus padres, cómo era su vida. La idea lo enfermó, como si estuviera cruzando una línea invisible, pero no podía librarse de la sensación de que esto era demasiado importante para ignorarlo. Al día siguiente, Dominique regresó al parque con la esperanza de volver a verla, se sentó en el mismo banco, sus ojos escaneando la multitud en busca de alguna señal de ella. Pasaron las horas, pero no había señales de Amelie o Lena, como todavía pensaba en ella, sintió una creciente sensación de frustración e impotencia. ¿Y si nunca la volvía a ver? ¿Y si esta era su única oportunidad y la había dejado escapar de sus dedos? Pero justo cuando estaba a punto de irse, la vio a lo lejos. Caminaba con un grupo de amigos, riendo y charlando, completamente inconsciente de su presencia. Su corazón dio un vuelco en su pecho, una mezcla de alivio y ansiedad lo inundó. Quería acercarse a ella, llamarla por su nombre, pero dudó. ¿Y si ella reaccionaba de la misma manera que antes? ¿Y si la asustaba para siempre? No podía arriesgarse. En cambio, decidió seguirla a distancia, manteniéndola a la vista pero manteniéndose lo suficientemente lejos como para que ella no lo notara. Sintió el dolor de la culpa por lo que estaba haciendo, pero lo apartó. Esto no se trataba solo de él, se trataba de Lena, de descubrir la verdad, de darle sentido a lo imposible. La observó mientras ella y sus amigos salían del parque y se dirigían a una cafetería cercana. Él se quedó afuera, fingiendo estar absorto en su teléfono, sus ojos mirando hacia la ventana cada pocos segundos para asegurarse de que ella todavía estuviera allí. Mientras estaba allí de pie, el peso de lo que estaba haciendo comenzó a sentirse, sabía que no estaba bien seguirla así, invadir su privacidad, pero no podía detenerse. Se sentía como un hombre poseído, impulsado por una necesidad que no podía explicar del todo. Todo lo que sabía era que no podía irse, todavía no sin respuestas. Dominique se sentó solo en la habitación poco iluminada, el silencio lo presionaba como un peso que no podía soportar. El aire era denso con los ecos de su conversación con Lena, sus palabras aún resonaban en su mente. Ella había estado tan segura, tan insistente en que Amelie no era solo otra extraña. No eran solo sus ojos, sus gestos o la forma en que parecía saber cosas sobre Lena que ningún extraño debería. Era algo más profundo, algo que tocaba el corazón de Dominique y se negaba a soltarlo. Ya no podía descartarlo como una coincidencia, ni podía simplemente atribuirlo a la caprichosa imaginación de una hija afligida. Había algo más en esto y necesitaba respuestas. Fue esta incertidumbre la que lo impulsó a la acción. Esa noche, después de que Lena finalmente se durmió, Dominique se sentó a la mesa de la cocina mirando su teléfono. Sus dedos temblaban mientras se desplazaba por los contactos de investigadores locales, su mente corría con preguntas. ¿Quién era realmente Amelie? ¿Por qué había aparecido en sus vidas tan repentinamente? ¿Y por qué parecía tan conectada a Lena? No podía quitarse la sensación de que se estaba perdiendo algo crucial, algo que había estado oculto en las sombras de sus vidas. Respirando hondo, hizo la llamada. Una voz profesional y aguda respondió, y en cuestión de minutos, Dominique había contratado a un investigador privado para que investigara los antecedentes de Amelie. Se sintió surrealista, como entrar en una historia que no entendía del todo, pero sabía que no podía detenerse ahora. Los días siguientes fueron tortuosos, llenos de nerviosa anticipación y una corriente subterránea de temor. El investigador había prometido resultados, pero esperarlos se sintió como una eternidad. Dominique trató de concentrarse en el trabajo, en Lena, en cualquier cosa que pudiera distraerlo,
pero el peso de la incertidumbre presionaba demasiado sobre su pecho. Lena II parecía más retraída que nunca, sus momentos de silencio llenos de un dolor tácito que reflejaba el suyo. Seguía hablando de Amelie, aunque Dominique le había prohibido buscar a la niña en línea o volver a contactarla. Temía lo que podrían descubrir, pero aún más, temía el creciente vínculo entre su hija y la extraña que había entrado en sus vidas. Cuando el investigador finalmente llamó, el corazón de Dominique se aceleró al contestar el teléfono. La voz del hombre era firme, casi distante, cuando comenzó a explicar lo que había descubierto. La verdad se reveló lentamente, cada palabra perforando a Dominique como una espada. Emily no era cualquiera, no era solo una chica con un parecido sorprendente con Lena, era la gemela de Lena. La revelación golpeó a Dominique como un tren de carga, dejándolo sin aliento y tambaleándose. Gemelas, pensó en el día en que nació Lena, la alegría abrumadora que había sentido, el orgullo de convertirse en padre. ¿Cómo pudo no haberlo sabido? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Las palabras del investigador continuaron, cada revelación más devastadora que la anterior. Su esposa, la madre de Lina, había estado embarazada de 2 hijas, pero mientras Dominique estaba fuera en un importante viaje de trabajo, ella había tomado una decisión que alteraría sus vidas para siempre. Había entregado a una de las gemelas en adopción. La mente de Dominique se aceleró, tratando de reconstruir los fragmentos de esta verdad inimaginable. ¿Por qué no le había dicho? ¿Por qué había guardado este secreto durante tantos años? La respuesta, cuando llegó, fue una píldora amarga de tragar. Ella había temido que Dominique estuviera demasiado consumido por su carrera para manejar la responsabilidad de criar a 2 hijos. Había tomado la decisión sola, creyendo que era lo mejor para ellos. Pero al hacerlo, había construido un muro de silencio que ahora amenazaba con aplastarlos a todos. La llamada terminó, pero Dominique no podía moverse. Sus manos temblaban mientras agarraba el teléfono, su mente era un torbellino de emociones, ira, dolor, culpa. Se arremolinaban juntas, amenazando con consumirlo. Se sintió traicionado por su difunta esposa, la mujer en la que había confiado más que nadie. Pero más que eso, sintió una abrumadora sensación de pérdida. No solo había perdido a una hija que nunca conoció, sino que también le habían robado la oportunidad de amarla, de ser su padre. Y ahora, años después, se enfrentaba a las consecuencias de esa decisión, una familia rota y una hija que había sufrido de maneras que aún no podía comprender. Dominique sabía que tenía que encontrar a Amelie, tenía que saber la verdad de su vida, comprender lo que le había sucedido después de que la dieran en adopción. Impulsado por una mezcla de culpa y desesperación, se lanzó a la búsqueda. Los días se convirtieron en noches mientras examinaba registros, contactaba al investigador para obtener actualizaciones y seguía cada pista, sin importar cuán pequeña. Era como si todo su mundo dependiera de encontrarla, de darle sentido al dolor que de repente había envuelto sus vidas. Cuando finalmente la encontró, la verdad fue más desgarradora de lo que podría haber imaginado. Emily no había sido adoptada por una familia amorosa como él esperaba, en cambio, había sido colocada en el sistema de cuidado de crianza, donde había rebotado de un hogar a otro, cada uno más inestable que el anterior. El informe del investigador fue exhaustivo, describiendo años de negligencia y dificultades. La infancia de Amelie había sido un mosaico de promesas rotas y sueños destrozados, su vida marcada por la falta de estabilidad y cuidado. Dominique apenas podía obligarse a sí mismo a leer los detalles, el peso de su sufrimiento lo presionaba como una piedra pesada. Pensó en Lena, en la vida que le habían dado, el amor, la seguridad, las oportunidades, y su corazón se rompió por Amelie. Cuán diferente podría haber sido su vida si él lo hubiera sabido, si hubiera estado allí. La culpa era sofocante, un recordatorio implacable de sus fracasos como esposo y padre. Había estado tan consumido por su carrera, por las interminables exigencias del trabajo, que se había perdido los momentos más importantes de su vida. Y ahora era demasiado tarde para cambiar el pasado.
Todo lo que podía hacer era tratar de enmendar las cosas, encontrar una manera de conectarse con la hija que había perdido. Pero, ¿cómo podía acercarse a ella? ¿Cómo podía explicar las decisiones que la habían dejado sola en el mundo? Dominique luchó con estas preguntas, su mente era una maraña de dudas y miedo. Quería acercarse, decirle la verdad, pero sabía que no sería fácil. Emily tenía todo el derecho de odiarlo, de rechazarlo, y sin embargo, no podía alejarse, no podía abandonarla de nuevo. Mientras estaba sentado en la casa vacía, las sombras se cernían a su alrededor, Dominique hizo un voto silencioso. Encontraría la manera de llegar a Emily, de enmendar los años de dolor que había soportado. No sería fácil y no borraría el pasado, pero era todo lo que podía hacer por Lena, por Emily, por la familia que no había podido proteger. Y cuando la primera luz del amanecer atravesó la ventana, proyectando un pálido resplandor por la habitación, Dominique sintió un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Quizás, solo quizás, todavía había una oportunidad de curar las heridas del pasado y construir algo nuevo, algo completo, algo que finalmente pudiera reunirlos a todos. Dominique estaba sentado en su auto, mirando el edificio frente a él. Las farolas proyectaban largas sombras ondulantes a lo largo del pavimento agrietado y el zumbido de la ciudad zumbaba débilmente de fondo. No se había movido en más de una hora, sus dedos agarraban el volante como si pudiera obligarse a sí mismo a salir, subir esos escalones y llamar a la puerta. Pero el miedo lo mantenía en su lugar, miedo de que la verdad lo destruyera todo, miedo de que la hija que había estado buscando todos estos años lo rechazara. Sin embargo, no tenía otra opción, había llegado demasiado lejos, tenía que decirle, ella merecía saberlo. El recuerdo de su primer encuentro aún estaba fresco en su mente, la forma en que ella lo miraba con esos ojos, los ojos de su madre. No era solo su color, el verde intenso salpicado de dorado, sino la forma en que lo atravesaban, como si ya supieran las cosas que él aún no había dicho. Emily había desconfiado de él desde el principio, con la guardia en alto, sus palabras recortadas. No confiaba fácilmente, podía verlo. Por eso había optado por acercarse a ella lenta y cuidadosamente, con el tiempo, en lugar de abrumarla con todo a la vez. Pero ahora no había más tiempo que esperar, no podía ocultarle la verdad por más tiempo. Cuando finalmente se obligó a sí mismo a llamar a la puerta de su apartamento, fue con un corazón que se sentía demasiado pesado. La puerta se abrió crujiendo un momento después, y allí estaba ella, su expresión en partes iguales sorpresa y sospecha. Cruzó los brazos sobre el pecho, apoyándose en el marco de la puerta como una barrera que él nunca podría cruzar. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz neutral pero con un toque de irritación. Dominique tragó saliva, con la garganta seca. Emily, necesito hablar contigo, es importante. Ella arqueó una ceja, con el escepticismo escrito en todo su rostro. ¿Importante, eh? Ya has dicho eso antes, y resultó ser, ¿qué? ¿Alguna vaga tontería críptica sobre querer ayudarme? No necesito tu ayuda, así que a menos que tengas algo nuevo que decir, no estoy interesada. Él vaciló, luego dio un pequeño paso adelante. No se trata de ayuda, dijo con voz baja pero firme, se trata de la verdad, de quién soy yo y quién eres tú. El ceño de Emily se frunció y por un momento pareció casi curiosa, pero luego negó con la cabeza, sus muros volvieron a su lugar. No tengo tiempo para juegos, si estás aquí para venderme alguna historia, ahórratela. No estoy jugando, dijo, su tono urgente. Tú eres mi hija, Emily, yo soy tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas e imposibles de ignorar. Por un momento, Emily no se movió, no habló, luego, lentamente, se rió, un sonido agudo y amargo que atravesó el silencio como un cuchillo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Es una especie de broma enferma? No, dijo Dominique, negando con la cabeza, es la verdad, te he estado buscando durante años, no supe de ti hasta que fue demasiado tarde, hasta. Basta, lo interrumpió, alzando la voz.
Solo basta, no puedes aparecer de la nada y decir eso, no puedes reclamarme como si fuera una pieza faltante de tu vida perfecta. ¿Dónde estabas, ¿Dónde estuviste toda mi vida? Sus palabras lo golpearon como un puñetazo, y se tambaleó bajo el peso de ellas. No lo sabía, volvió a decir, con la voz entrecortada. Si lo hubiera sabido. Pero no lo sabías, espetó ella. Sus brazos cayeron a los costados y apretó los puños. No lo sabías y no te importaba, porque a la gente como tú no le tiene que importar, tienes dinero, poder, todo lo que podrías desear, y ahora también me quieres a mí. No puedes tenerme, no soy un caso de caridad para hacerte sentir mejor contigo mismo. No se trata de eso, dijo Dominique, su voz suplicante. Amelie, no tenía idea de que existías, si lo hubiera sabido, si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, lo haría, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer ahora es tratar de enmendarlo. Enmendarlo, repitió ella, como si las palabras fueran ajenas a ella. Negó con la cabeza, sus ojos brillaban de ira. No puedes enmendarlo, no estabas allí cuando necesitaba a alguien, cuando estaba asustada y sola y no tenía a quien acudir. No te necesito ahora tampoco, he sobrevivido sin ti, ¿por qué no me haces un favor y olvidas que existo? Sus palabras fueron como un cuchillo retorciéndose en su pecho, pero Dominique no se movió, no se inmutó. Podía ver el dolor detrás de su ira, la herida que llevaba como armadura. Quería tenderle la mano, abrazarla, decirle que no tenía que cargar con todo sola, pero sabía que ella no lo dejaría, todavía no. Amelie, dijo en voz baja, sé que no puedo cambiar el pasado y sé que no confías en mí, tienes todo el derecho de sentirte como te sientes, pero no voy a renunciar a ti. Eres mi hija y te amo, me creas o no, esa es la verdad. Su mandíbula se tensó y por un momento pensó que podría cerrarle la puerta en la cara, pero en lugar de eso, ella retrocedió, su expresión fría e ilegible. Deberías irte, dijo en voz baja, no quiero volver a verte. Dominique vaciló, su corazón se rompía de nuevo, pero asintió, sabiendo que no podía obligarla a aceptarlo. Me iré, dijo, pero no me rindo, estaré aquí cuando estés lista. Ella no respondió, ni siquiera lo miró, simplemente cerró la puerta, dejándolo solo en el pasillo, con nada más que el sonido de su propia respiración y el peso de todo lo que quedaba sin decir. En los días siguientes, Dominique intentó todo lo que se le ocurrió para contactarla. Le envió mensajes disculpándose por los errores del pasado y prometiendo estar allí para ella en el futuro. Dejó regalos en su puerta, pequeñas cosas reflexivas que esperaba que pudieran mostrarle lo mucho que le importaba, un libro que notó en su estante durante su primer encuentro, un ramo de flores que le recordaba a su madre, una nota escrita a mano diciéndole lo orgulloso que estaba de la persona en la que se había convertido. Pero nada de eso hizo una diferencia, cada regalo fue devuelto, cada mensaje quedó sin respuesta. El silencio de Amelie era ensordecedor, pero Dominique se negó a darse por vencido. Había pasado demasiados años buscándola, demasiadas noches en vela atormentado por el conocimiento de que tenía una hija en alguna parte y no había forma de encontrarla. Ahora que la había encontrado, no podía simplemente alejarse, no lo haría. Emily, mientras tanto, luchaba con la tormenta de emociones que la revelación de Dominique había desatado. Quería odiarlo, descartarlo como un hombre rico más tratando de aliviar su culpa, pero una pequeña parte obstinada de ella no podía olvidar la forma en que la había mirado, la cruda vulnerabilidad en sus ojos cuando le dijo la verdad. Odiaba lo mucho que quería creerle, lo mucho que quería dejarse llevar por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, había una parte de ella que aún merecía ser amada. Pero la esperanza era peligrosa, la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Así que lo rechazó una y otra vez, construyendo sus muros más alto cada vez que él trataba de atravesarlos. Se dijo a sí misma que era mejor así, más seguro. Pero a altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio y sus pensamientos eran fuertes, no podía evitar preguntarse si estaba cometiendo un error, si tal vez, solo por esta vez,
podía dejar entrar a alguien, si tal vez, solo tal vez, ya no tenía que estar sola. La noche era fría y las calles estaban resbaladizas por la lluvia mientras Dominique conducía a casa, su mente enredada en la misma red de culpa y anhelo que lo había atrapado durante años. La conversación con Amelie en el café se repetía en su cabeza, sus palabras agudas y cortantes, pero mezcladas con un dolor que reflejaba el suyo. No podía quitarse la imagen de ella saliendo furiosa, sus hombros tensos por la ira, pero sus ojos traicionaban lo profundamente conflictuada que estaba. Por un momento fugaz, pensó que había vislumbrado algo más allá de su amargura, una grieta en la armadura que tan cuidadosamente había construido. Era pequeña, casi imperceptible, pero era suficiente para darle esperanza. Se aferró a esa frágil posibilidad mientras navegaba por las calles oscuras, decidido a no dejarla escapar. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero, sacándolo de sus pensamientos. Sin apartar la vista del camino, lo agarró y miró la pantalla. Era su investigador, el hombre rara vez llamaba a menos que fuera urgente, y el pecho de Dominique se encogió ante la idea de que noticias podrían esperarlo. Al contestar la llamada, trató de mantener la voz firme, pero había un toque de inquietud que no pudo ocultar por completo. Dominique, comenzó el investigador, su tono grave, es sobre Amelie. El estómago de Dominique se encogió. ¿Qué pasó?, exigió, su agarre en el volante se tensó mientras el temor comenzaba a apoderarse de él. Ha tenido un accidente automovilístico, parece que perdió el control en una carretera mojada, la han llevado al hospital Memorial. Por un momento, Dominique no pudo respirar, las palabras resonaron en su cabeza, desenterrando recuerdos que había tratado de reprimir con tanto esfuerzo. Otro accidente automovilístico, otra llamada en la noche, otra hija en peligro. El pánico lo recorrió mientras presionaba el pie con más fuerza en el acelerador, su corazón latía como un tambor de miedo. No podía perderla, no después de todo, no cuando todavía había una oportunidad de enmendar las cosas. El viaje al hospital se sintió interminable, los minutos se alargaron hasta la eternidad. La lluvia nubló su visión y cada luz roja se sintió como una broma cruel, pero no le importó, lo único que importaba era llegar a Amelie, ver por sí mismo que todavía estaba viva, que todavía respiraba. Su mente corría con los peores escenarios, cada uno más insoportable que el anterior. Cuando llegó al hospital, sus manos temblaban, sus nervios estaban al límite. Irrumpió en las puertas de la sala de emergencias, sus ojos buscaban frenéticamente a Amelie. Una enfermera en la recepción intentó detenerlo, pero él la apartó, su desesperación anulaba cualquier sentido del decoro. Finalmente, la vio en una de las áreas separadas por cortinas, sentada en una cama de hospital, con una enfermera limpiando suavemente un corte en la frente. El alivio lo invadió como un maremoto, dejándolo débil e inestable. Estaba viva, estaba herida, pero estaba viva. Amelie, dijo con voz ahogada por la emoción. Ella lo miró con expresión cautelosa, pero no tan hostil como él esperaba. Había vulnerabilidad en sus ojos, una grieta en el muro que había construido entre ellos. Por primera vez en años, ella no lo miró con puro odio, en cambio, parecía confundida, como si lo estuviera viendo bajo una nueva luz y no supiera qué pensar de él. Papá, dijo vacilante, la palabra extraña en su lengua. No fue la acusación llena de veneno que le había lanzado antes, fue más suave, casi tentativa, como si lo estuviera probando. Por primera vez en años, el corazón de Dominique dolió al escuchar ese sonido. Dio un paso más cerca, sus manos temblaban mientras extendía la mano, pero se detuvo antes de tocarla, temeroso de sobrepasar los límites. ¿Estás bien?, preguntó, su voz quebrándose bajo el peso de sus emociones. ¿Qué pasó? Amelie vaciló, sus ojos buscando en su rostro como si tratara de descifrar si su preocupación era genuina. Yo, no estaba prestando atención, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Las carreteras estaban mojadas y yo, perdí el control. El pecho de Dominique se encogió al pensar en lo mucho peor que podría haber sido.
Gracias a Dios que estás bien, dijo, su voz llena de alivio. Estaba tan asustado, Emily, pensé. Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. La idea de perderla, de que la historia se repitiera, era demasiado para él. Emily lo observó, con el ceño fruncido mientras asimilaba la emoción en su rostro. Había pasado tantos años convenciéndose de que a él no le importaba, de que él era el villano en su historia, pero ahora no estaba tan segura. El miedo en sus ojos, la forma en que temblaba su voz, no encajaba con la narrativa a la que se había aferrado durante tanto tiempo. Por primera vez, comenzó a preguntarse si había algo más en la historia de lo que se había permitido ver. Estoy bien, dijo, su voz se suavizó un poco. Son solo un par de moretones y un corte, nada serio. Dominica sintió, sus hombros se relajaron con alivio, pero la culpa aún pesaba sobre él, presionándolo como un peso físico. Lo siento mucho, Emily, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Por todo, sé que te fallé y no merezco tu perdón, pero necesito que sepas cuánto te amo, cuánto siempre te he amado. Emily apartó la mirada, sus emociones eran una tormenta que no estaba lista para enfrentar. Quería aferrarse a su ira, a la justa indignación que la había impulsado durante tanto tiempo, pero se le escapaba de los dedos como arena. Verlo así, vulnerable, roto, era más difícil odiarlo, más difícil aferrarse al resentimiento que había sido su armadura durante tantos años. Dominique dio un paso atrás, sintiendo que la estaba abrumando. Debería irme, dijo a regañadientes, su voz cargada de pesar. Probablemente necesites descansar. Mientras se giraba para irse, la voz de Emily lo detuvo en seco. Espera. Se congeló, su corazón latía con fuerza mientras se volvía para mirarla. Ella lo estaba mirando con una expresión que no pudo leer, en parte confusión, en parte curiosidad y algo más que no se atrevía a nombrar. Era la primera vez que ella le pedía que se quedara en años, y se sintió como una cuerda salvavidas lanzada a un hombre que se ahogaba. Yo, no te entiendo, admitió, su voz temblaba ligeramente. ¿Por qué te preocupas tanto después de todo? ¿Por qué sigues aquí? Dominique se acercó, sus ojos buscando los de ella. Porque eres mi hija, dijo simplemente, y pase lo que pase, no importa cuánto te haya fallado, siempre me importarás, siempre te amaré. Emily bajó la mirada hacia sus manos, su mente corría. Sus palabras no borraban los años de dolor, los recuerdos de sentirse abandonada y no amada, pero plantaron una semilla de duda, una pequeña grieta en los cimientos de la historia que se había contado durante tanto tiempo. ¿Podría estar diciendo la verdad? ¿Podría haber algo más en su fracturada relación de lo que se había permitido ver? Por primera vez, no lo rechazó, no lo atacó ni se escondió detrás de sus muros. En cambio, se sentó allí en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre ellos. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo, y para Dominique, eso era suficiente. La lluvia afuera seguía cayendo, un ritmo constante que reflejaba los tímidos latidos de esperanza que comenzaban a agitarse en sus corazones. Ninguno de los dos sabía qué les deparaba el futuro o si alguna vez podrían curar verdaderamente las heridas que habían supurado durante tanto tiempo, pero en ese momento, bajo las duras luces fluorescentes de la habitación del hospital, dieron el primer paso frágil hacia algo que ninguno de los dos pensó que fuera posible, la reconciliación. La voz de Dominique aún persistía en el aire, la verdad de sus palabras presionaba contra los frágiles muros que Emily había pasado años construyendo. Te habría amado, había dicho, su voz quebrándose ligeramente mientras se aferraba al recuerdo de Lena. Emily nunca lo había visto así antes, sin vigilancia, crudo y completamente humano. La inquietaba, y sin embargo, al mismo tiempo, la hacía sentir algo que no se había permitido sentir en años, segura, vulnerable, vista. Permaneció en silencio durante mucho tiempo después de eso, el peso de su declaración se asentó en su pecho. La habitación estaba poco iluminada, el suave zumbido de los monitores del hospital llenaba el silencio.
Podía ver el cansancio grabado en el rostro de Dominique, la sombra del dolor que se había instalado en sus ojos. Parecía mayor ahora, mayor de lo que lo recordaba. Cuando era más joven, todavía no estaba segura de cómo reconciliar al hombre sentado frente a ella con el padre que la había dejado atrás todos esos años. Y, sin embargo, había algo innegablemente real en la forma en que él estaba allí ahora, firme en su determinación de permanecer a su lado. Dominique no la presionó, parecía saber instintivamente cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Se sentó a su lado, con las manos jugueteando con la esquina de la manga, mirándola con una mezcla de esperanza y vacilación. Amelie podía decir que no estaba seguro de hasta dónde podía llegar, de cuánto estaba dispuesta a dejarlo entrar. Y, sinceramente, ella tampoco estaba segura. Pero por ahora, lo dejó quedarse. En los días siguientes, sus conversaciones se volvieron menos tensas. Al principio, Amelie solo permitía pequeños intercambios, preguntas cortas y objetivas sobre el mundo fuera de su habitación de hospital o actualizaciones sobre su condición. Carol Dominic siempre respondía con paciencia, sin presionarla para que se abriera más de lo que estaba lista. Era extraño verlo ahora, parecía tan diferente del hombre que recordaba, el hombre que había salido de su apartamento y la había dejado con una madre demasiado rota para recoger los pedazos. O tal vez él siempre fue así, y ella nunca se había dado la oportunidad de verlo. La tercera noche después de su conversación sobre Elena, Dominique trajo una pequeña caja de zapatos gastada a su habitación. Vaciló al dejarla sobre la mesa junto a su cama, sus dedos se demoraron en la tapa. Pensé que, si querías, podía mostrarte algunas cosas, dijo en voz baja, su voz cargada de una incertidumbre casi infantil. Sobre Elena, sobre nosotros. Amelie miró la caja, su garganta se le cerró involuntariamente. Una parte de ella quería decirle que se la llevara, que dejara de intentar forzarla a una conexión para la que no estaba lista, pero otra parte de ella, la parte que siempre había anhelado respuestas, que había anhelado algo para llenar el vacío en su interior, se encontró asintiendo. Está bien, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Dominique abrió la caja con cuidado, como si los recuerdos dentro fueran lo suficientemente frágiles como para desmoronarse bajo el peso de su toque. Lo primero que sacó fue una fotografía, una Polaroid descolorida de una niña de no más de 8 años, con una amplia sonrisa y un brillo travieso en los ojos. Esta era Lena, dijo, sosteniendo la foto para que Amelie la viera. Siempre estaba tan llena de vida, siempre metiéndose en problemas, pero de la mejor manera. Emily miró la foto, su pecho se oprimió de una manera que no pudo explicar. La sonrisa de Lina era contagiosa, sus ojos tan brillantes y llenos de alegría que casi dolía mirarla. Por un momento, Amelie sintió una punzada de celos tan aguda que la dejó sin aliento. Esta chica, esta extraña, había recibido la vida que ella siempre había soñado, un padre amoroso, un hogar estable, una infancia libre del caos y el dolor que habían definido la suya. Y, sin embargo, mientras miraba el rostro de Dominique, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la foto, no podía ignorar el dolor que irradiaba de él. La había perdido, y no importaba cuánto Amelie le resintiera por las decisiones que había tomado, no podía negar que él también había sufrido. Dominique continuó sacando más artículos de la caja, un dibujo arrugado que Lena había hecho cuando tenía 5 años, un video en un teléfono viejo de ella cantando desafinada en un concurso de talentos de la escuela, un brazalete que había hecho para él en un campamento de verano. Cada artículo venía con una historia, y con cada historia, Amelie sintió que los muros alrededor de su corazón se debilitaban un poco más. Se encontró haciendo preguntas, tentativas al principio, pero cada vez más audaces a medida que avanzaba la noche. ¿Cuál era su color favorito? ¿Le gustaba leer? ¿Qué quería hacer cuando fuera mayor? Dominique respondió cada pregunta con una reverencia silenciosa, como si hablar de Lena le permitiera mantenerla viva de alguna pequeña manera. Y al hacerlo, comenzó a reconstruir la imagen de una hermana que Amelie nunca conocería, pero que no podía evitar amar.
Era una sensación extraña y agridulce llorar a alguien que nunca había sido parte de su vida, pero sentir su ausencia tan intensamente como si lo hubiera sido. Una noche, mientras revisaban las últimas pertenencias de Lena, Emily se encontró haciendo una pregunta que no se había dado cuenta de que le había estado pesando. ¿Crees que le habría gustado? Su voz se quebró ligeramente cuando las palabras salieron de sus labios, e inmediatamente se arrepintió de haber preguntado. Era demasiado vulnerable, demasiado crudo, y no estaba segura de estar lista para la respuesta. Pero Dominique no dudó, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras le tomaba la mano, su agarre firme y constante. Te habría amado, dijo, su voz llena de emoción. Eres su hermana, y ella habría visto lo fuerte que eres, por todo lo que has pasado, y te habría amado por eso. Emily sintió que algo dentro de ella se rompía ante sus palabras. Durante tanto tiempo se había convencido a sí misma de que no necesitaba a nadie, de que estaba mejor sola, pero allí estaba Dominique, tomándola de la mano y viéndola de una manera que nadie más lo había hecho. Y por primera vez en años, se permitió llorar. Lloró por la hermana que nunca conoció, por la infancia que nunca tuvo y por el padre que había odiado durante tanto tiempo. Lloró por todo el dolor y la soledad que había llevado consigo, el peso de todo finalmente era demasiado para soportarlo. Dominique no la soltó, la abrazó mientras las lágrimas caían, susurrando suavemente que lo sentía, que nunca la volvería a dejar. Y por primera vez, Emily le creyó. No fue un momento perfecto, fue desordenado, doloroso y lleno de emociones sin resolver, pero fue real, y por ahora, eso era suficiente. En las semanas siguientes, su vínculo comenzó a cambiar. No fue fácil, todavía había momentos de tensión, de desconfianza y resentimiento que salían a la superficie, pero también había momentos de conexión, de recuerdos compartidos y risas tentativas. Dominique comenzó a contarle más sobre su vida después de irse, sobre la culpa que lo había perseguido todos los días desde entonces. Y Emily, lenta pero segura, comenzó a dejarlo entrar. Todavía no sabía cómo sería su futuro o si alguna vez podrían curar verdaderamente las heridas del pasado, pero estaba dispuesta a intentarlo. Y mientras miraba la foto de Lena en su mesita de noche, sintió un atisbo de esperanza que no había sentido en años. Tal vez, solo tal vez, ya no tenía que enfrentar el mundo sola. Dominique estaba sentado en su auto frente a la escuela de Emily, esperando, como lo había estado haciendo durante las últimas semanas. Se había convertido en una especie de rutina, la recogía, la llevaba a casa y, a veces, se detenían a tomar un helado o tomaban el camino largo de regreso. No siempre era fácil, Emily no era el tipo de chica que bajaba la guardia fácilmente, había pasado años construyendo muros, y Dominique sabía que no tenía derecho a esperar que los derribara para él en un instante. Pero también sabía que no podía darse por vencido, no después de todo, no después de Lena. Vio a Emily caminando hacia el auto, con la mochila colgada del hombro, los auriculares puestos y la expresión cautelosa. Se deslizó en el asiento del pasajero sin decir una palabra, como siempre lo hacía, y miró al frente. Dominique no la presionó para que hablara, había aprendido que ella necesitaba marcar el ritmo. Algunos días lo sorprendía con un comentario sarcástico o una pregunta sobre algo trivial, como qué tipo de música solía escuchar Lina o por qué siempre usaba la misma chaqueta de cuero desgastada. Otros días, se quedaba en silencio todo el viaje, refugiándose en la fortaleza de sus pensamientos. Hoy se quitó un auricular y lo miró. ¿Siempre esperas tanto después de la escuela o simplemente eres malo con el tiempo? Dominique sonrió, contento por la broma. Tal vez simplemente me gusta darte tiempo para despedirte de todos tus admiradores. Emily puso los ojos en blanco, pero no reprimió la leve sonrisa que se asomaba en la comisura de sus labios. Sí, claro, porque soy tan popular. Probablemente eres más popular de lo que piensas, dijo con indiferencia mientras salía del estacionamiento. El viaje a casa fue silencioso, el único sonido era el leve zumbido de la radio. Dominique notó que Emily jugueteaba con la correa de su mochila, su mirada fija en la ventana.
Se preguntó qué estaría pasando por su mente, pero no preguntó. Había aprendido que la mejor manera de llegar a ella era dejar que ella acudiera a él cuando estuviera lista. Más tarde esa semana, Dominique sugirió algo diferente. Oye, estaba pensando, dijo mientras estaban sentados en el sofá, cada uno en extremos opuestos como sujetalibros. Amelie estaba cambiando de canal en la televisión, sin prestar mucha atención. ¿Qué tal si damos un paseo mañana? Quiero enseñarte algo. Emily lo miró con escepticismo. ¿Qué clase de algo? Ya verás, respondió con una sonrisa burlona. A la tarde siguiente, salieron. Dominique los condujo por caminos sinuosos, pasando campos y pequeños grupos de árboles hasta que llegaron a un lugar familiar. Era un pequeño parque que Lena había amado, un lugar tranquilo y sin pretensiones, con un banco desgastado bajo un extenso roble. Estacionó el auto e hizo un gesto para que Amelie lo siguiera. Este era uno de los lugares favoritos de Lena, dijo mientras caminaban hacia el banco. Solía venir aquí cuando necesitaba despejar la cabeza, a veces la acompañaba, pero la mayoría de las veces solo quería estar sola. Amelie se sentó en el banco, con los brazos cruzados protectoramente sobre el pecho. Es tranquilo, dijo después de un momento, su tono neutral. Sí, dijo Dominique, sentándose a su lado. A ella le gustaba eso, decía que la ayudaba a pensar. Se sentaron en silencio por un rato, el tipo de silencio que se sentía pesado pero no insoportable. Dominique podía decir que Amelie estaba procesando, aunque no estaba seguro de qué. Durante las siguientes semanas, Dominique continuó compartiendo fragmentos de Lena con Amelie. Le contó historias sobre su infancia, la vez que Lena lo convenció de subirse al techo para recuperar una cometa, o cómo solía inventar canciones ridículas para animarlo cuando tenía un mal día. Incluso sacó un viejo álbum de fotos una noche, hojeando las páginas mientras Amelie se sentaba a su lado, su curiosidad superaba su resistencia. Se ve tan feliz, murmuró Amelie, estudiando una foto de Lena en un campo iluminado por el sol, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando al mundo. Lo era, dijo Dominique en voz baja. La mayor parte del tiempo, de todos modos. Emily se quedó callada un largo rato antes de preguntar, ¿crees que se enojaría si supiera que te estás esforzando tanto conmigo? El pecho de Dominique se encogió ante la pregunta, pero mantuvo la voz firme. No, dijo con firmeza. Creo que estaría orgullosa, ella siempre quiso que tuvieras a alguien con quien contar. Emily no respondió, pero tampoco se apartó. Era un progreso, aunque pequeño. Aún así, Dominique no podía ignorar el hecho de que Amelie seguía poniéndolo a prueba. Cancelaba planes en el último minuto o lo ignoraba durante días, solo para reaparecer como si nada hubiera pasado. Quería ver si él se iría, si se cansaría de ella y se alejaría, como tantos otros lo habían hecho. Pero Dominique se negó a dejar que ella lo alejara, él aparecía cada vez, lo quisiera ella o no una noche, después de un día particularmente difícil para ambos, Dominique hizo una sugerencia. Hay un lugar más al que quiero llevarte, dijo con cuidado. Emily lo miró con cansancio. ¿A dónde? A la tumba de Lena, dijo simplemente. Los ojos de ella se abrieron con sorpresa y por un momento Dominique pensó que podría negarse, pero luego asintió, su expresión ilegible. Al día siguiente fueron al cementerio. El aire era fresco y el cielo era de un azul pálido. Dominique la guió hasta la tumba de Lena, sus pasos se hicieron más lentos a medida que se acercaban. No había estado allí en meses, no había podido enfrentarlo solo. Amelie estaba a su lado, abrazándose como si tratara de protegerse del peso del momento. Dominique no dijo nada, se arrodilló, quitó algunas hojas sueltas de la lápida y luego se sentó sobre sus talones. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló, el silencio se extendía entre ellos, cargado de palabras no dichas y dolor compartido. Finalmente, Amelie dio un pequeño paso al frente. «Hola, hermana», susurró, su voz apenas audible. La garganta de Dominique se encogió,
pero no la interrumpió. La observó mientras estaba allí de pie, con la mirada fija en la lápida, y vio que algo cambiaba en ella. No fue dramático, no fue un repentino estallido de emoción o un torrente de lágrimas, pero fue algo, una grieta en el muro que había construido a su alrededor. Se quedaron allí un rato, el silencio ya no se sentía tan pesado. Cuando finalmente se fueron, Dominique sintió una extraña sensación de paz sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. En las semanas siguientes, Amelie comenzó a dejarlo entrar más. Le contaba fragmentos de su día, le hacía preguntas sobre su vida o incluso hacía alguna broma para aligerar el ambiente. No siempre fue fácil, todavía había momentos de tensión, momentos en los que se retraía y lo excluía, pero Dominique no flaqueaba. Estaba aprendiendo que reconstruir el vínculo entre ellos no se trataba de grandes gestos o soluciones rápidas, se trataba de aparecer día tras día y demostrar que no iba a ninguna parte. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Amelie lo miró y le preguntó, «¿De verdad no te vas a ir, verdad?» Su tono era casi acusatorio. «No», dijo Dominique sin dudarlo. «No lo haré». Ella no dijo nada más, pero la leve sonrisa que cruzó su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Todavía tenían un largo camino por recorrer, pero por primera vez, Dominique sintió que estaban avanzando juntos. Y por primera vez, Amelie comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, no tenía que enfrentar el mundo sola. Los días posteriores a la decisión de Amelie de quedarse fueron frágiles, pero llenos de una silenciosa determinación. Tanto ella como Dominique estaban aprendiendo, de manera tentativa pero sincera, a navegar juntos esta nueva realidad. No fue fácil, ni mucho menos. Las heridas que llevaban, aunque de origen diferente, eran profundas. Pero había algo tácito entre ellos ahora, un entendimiento compartido de que ambos querían que esto funcionara, de que necesitaban que funcionara. Amelie todavía tenía momentos de duda. Había mañanas en las que se despertaba y se sentía como una intrusa en la casa de Dominique, una invitada que se quedaba más tiempo del que debía. Se sorprendía a sí misma caminando de puntillas por la casa, manteniendo sus cosas cuidadosamente guardadas, como si temiera dejar algún rastro de sí misma. Pero entonces Dominique hacía algo pequeño, dejaba su cereal favorito en la encimera o le contaba una historia tonta sobre Elena que los hacía reír a ambos, y la opresión en su pecho se aliviaba un poco. Lenta, cautelosamente, Amelie comenzó a desempacar, no solo su maleta, sino también su corazón protegido. Dominique, por su parte, estaba aprendiendo a ser padre. No era algo que le saliera naturalmente al principio. Se encontró dudando de cada palabra, de cada acción, temeroso de decir o hacer algo incorrecto y ahuyentar a Amelie. Había pasado tanto tiempo imaginando cómo sería la paternidad, pero la realidad era mucho más desordenada y complicada de lo que jamás había anticipado. Aún así, se negó a dejar que sus inseguridades lo dominaran, quería estar allí para Amelie, demostrarle que pertenecía a su vida, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que eso sucediera. Un día, unas semanas después de que Amelie se mudara, Dominique llegó a casa y la encontró sentada a la mesa de la cocina, con su cuaderno de dibujo abierto frente a ella. Ella no lo notó al principio, con el ceño fruncido en concentración mientras trabajaba en un dibujo. Se quedó en la puerta por un momento, observándola, antes de finalmente aclararse la garganta para anunciar su presencia. Emily levantó la vista, sobresaltada, y rápidamente cerró el cuaderno de dibujo, pero no antes de que Dominique pudiera vislumbrar los intrincados y hermosos diseños en los que había estado trabajando. «Son increíbles», dijo, realmente impresionado. «Tienes mucho talento». Emily se encogió de hombros, sus mejillas se sonrojaron. «Es solo algo que hago para pasar el tiempo, no es gran cosa». «Si es gran cosa», dijo Dominique con firmeza. «Tienes un don, Amelie, no deberías restarle importancia». Por un momento, pareció que ella no le creía del todo, pero luego sonrió un poco y Dominique sintió una oleada de calidez en el pecho. Fue un momento pequeño,
pero se sintió como una victoria, un paso adelante en su viaje para convertirse en una familia. Por supuesto, no todos los días estaban llenos de esos momentos. Había momentos en los que la tensión entre ellos amenazaba con desbordarse, cuando viejas heridas e inseguridades asomaban sus feas cabezas. Dominique, todavía de luto por la pérdida de Lena, a veces se retraía cuando recordaba su ausencia. Y Amélie, que había pasado gran parte de su vida sintiéndose no deseada, a veces luchaba por creer que el amor de Dominique por ella era real e incondicional. Una noche, después de una discusión particularmente tensa sobre algo que ninguno de los dos podía recordar al día siguiente, Amélie se retiró a su habitación y cerró la puerta de golpe. Dominique se quedó en el pasillo durante mucho tiempo, mirando la puerta cerrada, antes de finalmente llamar suavemente. Amélie, dijo, su voz suave pero firme. Sé que estás molesta, y sé que no siempre hago las cosas bien, pero necesito que sepas algo, no voy a ninguna parte, no importa lo difícil que se ponga esto. Estoy aquí, estás atrapada conmigo. Hubo una larga pausa, y por un momento Dominique pensó que ella no iba a responder, pero luego la puerta se abrió una grieta y apareció el rostro de Amélie. Tenía los ojos rojos de llorar, pero había una dulzura en su expresión que no había estado allí antes. Está bien, dijo en voz baja. Te haré responsable de eso. Y lo hizo. Con el tiempo, Amélie comenzó a confiar en que las palabras de Dominique no eran solo promesas vacías. Comenzó a bajar la guardia poco a poco, y lo dejó entrar. Comenzaron a compartir más el uno con el otro, historias, recuerdos, miedos y sueños. Dominique le contó a Amélie sobre el día en que conoció a Lena, como ella le sonrió como si fuera la única persona en la habitación. Amélie le contó a Dominique sobre la vez que pintó un mural en el costado de un edificio abandonado en su vecindario, solo para que lo pintaran al día siguiente. Rieron, lloraron y comenzaron a construir una nueva base, una basada en la honestidad y el amor. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Amélie se volvió hacia Dominique y le preguntó, ¿crees que a Lena le habría gustado? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no dudó en su respuesta. No solo le habrías gustado, dijo, su voz llena de emoción. Te habría amado, habría estado muy orgullosa de ti. Amélie no dijo nada, pero la expresión en sus ojos le dijo que sus palabras significaban más para ella de lo que podía expresar con palabras. Apoyó la cabeza en su hombro y Dominique la rodeó con su brazo, abrazándola con fuerza. En esos momentos tranquilos, Dominique sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Durante tanto tiempo había estado perdido en su dolor, consumido por el dolor de perder a Lena y la culpa de no estar allí para Amélie, pero ahora, sentado con su hija a su lado, se dio cuenta de que ya no estaba perdido. Se había encontrado. Su viaje no había terminado, todavía había desafíos que enfrentar, heridas que sanar, pero los enfrentarían juntos, como una familia. Y por primera vez en mucho tiempo, Dominique se permitió tener esperanza para Amélie, para él mismo y para el futuro que estaban construyendo juntos. Hubo más días llenos de pequeñas y silenciosas victorias. Amélie comenzó a dejar su cuaderno de dibujo en la mesa de café en lugar de esconderlo, y Dominique comenzó a notar cómo sus dibujos a menudo incluían pequeños guiños a Lena, una flor que solía amar o un collar que siempre usaba. No lo mencionó, pero guardó esos momentos cerca de su corazón, agradecido por la forma en que Amélie estaba encontrando su propia manera de honrar la memoria de Lena. Comenzaron una nueva tradición de ir al parque todos los domingos por la tarde. No era mucho, solo un simple paseo seguido de sentarse en un banco y hablar de lo que se les ocurriera, pero se convirtió en su tiempo, una forma de conectarse y reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Un domingo, mientras estaban sentados en su lugar habitual, Amélie se volvió hacia Dominique y le dijo, ¿sabes? Creo que a Lena también le habría gustado. Dominique sintió que se le cerraba la garganta por la emoción, pero logró sonreír. Te habría amado, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Emily le devolvió la sonrisa y, por primera vez, Dominique vio un destello de paz en sus ojos.
Era una mirada que reconoció porque él también la sentía, una sensación de pertenencia, de estar exactamente donde debían estar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el parque, Dominique y Amélie se sentaron en silencio, contentos de estar en compañía del otro. No necesitaban decir nada más, el amor y la comprensión entre ellos lo decían todo. Juntos habían encontrado el camino de regreso a algo que ambos pensaron que habían perdido para siempre, un hogar.